Queridos amigos de Edificando la Fe, una vez más con ustedes, trayéndoles la bendición de la enseñanza de las Escrituras, de la Biblia, con un servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza. En esta ocasión, para compartir bajo el título ¿Moradores del cielo o del polvo? Es una pregunta. ¿Moradores del cielo o del polvo? Quiero para esto leer Isaías capítulo 16, versículo 29. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta última expresión, esta última frase, nos indica que es citada cuando se habla en Apocalipsis acerca de la resurrección, y la tierra dará sus muertos, exactamente como lo dice aquí. Así que este versículo es tomado específicamente para hablar acerca de la resurrección. Isaías profetiza en el único lenguaje usado por los judíos. En ese lenguaje resucita el individuo que por la muerte llegó a ser un cadáver. Claro, cuando el hombre tiene vida es un ser viviente o alma viviente. Pero cuando esa alma viviente, que es el ser vivo, el individuo, o cualquier ente que tenga vida, cuando esa alma viviente deja de tener vida, pues se convierte en un cadáver. Los hombres al morir son llamados moradores del polvo aquí en Isaías, en este capítulo 16. Moradores del polvo debido a que todos yacen en la tierra. Sus mismas osamentas y mortajas muchas veces se hacen polvo, aunque estén en nichos a cierta altura de la flor de tierra. La metáfora es preciosa. Nos presenta al rocío que llena de vida a las hortalizas. Ya sabe usted, un campo de cultivo que tiene semillas recibe el rocío y esa humedad hace brotar la semilla. Así como aquel rocío estimula a la tierra para que dé su fruto, así también el espíritu de vida enviado por Dios, cual rocío, hace que la tierra entregue sus muertos. Hermosa la figura. Cuando despierten los que hoy moran en el polvo, todo hombre, por supuesto, al morir mora allí, en el polvo. Esos muertos dormidos hasta por siglos cantarán, oyendo la voz del Hijo del Hombre. Por eso el versículo dice, y la tierra dará sus muertos, y también dice anteriormente, despierten y canten, moradores del polvo. Pablo, el apóstol de los gentiles, les enseña a los corintios basado en esa misma forma de ver las cosas que Dios había enseñado al pueblo de Israel. Esa misma doctrina. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuando dice cuerpo animal, está diciendo cuerpo físico, cuerpo de carne. Resucitará cuerpo espiritual, significa una carne glorificada. Hay cuerpo animal, aclara Pablo aquí, y hay cuerpo espiritual. La semilla que brotará es
la calavera que resucitará. Desde luego, según Ezequiel 37, Dios regenerará al cuerpo entero antes de poner espíritu de vida dentro de cada cuerpo. Sembrar en corrupción, lo que hemos leído en 1 Corintios 15:42, esta expresión de Pablo, sembrar en corrupción es sembrar un cuerpo descompuesto. ¿Entiende? Un cuerpo corrupto. La carne podrida. Un cuerpo descompuesto. Sembrar en deshonra, como leemos allí, es sembrar el cadáver con mucha pena y sin gloria. No hay ninguna gran celebración y alegría porque alguien es enterrado. Esta es la amplia respuesta de Pablo a la pregunta de muchos. Mire 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, no cobra vida, sino muere antes. Definitivamente, el hombre entero muere. Y de la semilla reseca y carente de vida aparente, resucita el hombre. ¿Notas? Esto es hermoso porque para que nazca una nueva planta, un árbol frutal, se tiene que sembrar la semilla muy seca. Porque si está todavía húmeda, corre el peligro de malograrse, de corromperse. Pero una vez bien seca, entonces de esa semilla reseca nace el árbol que dará fruto. Y de esa semilla reseca, que es el cuerpo del hombre al resecarse, al hacerse hueso o de repente polvo, entonces de allí es que el hombre resucita. Porque sí, muere el hombre completo, el hombre entero. Pero de esa semilla carente de vida resucita el hombre. Fíjese bien, no hay ni un solo ápice, no hay ni ápice de una llamada alma inmortal en la doctrina divina hallada en las Escrituras, en los 39 libros primeros, en la Biblia de Jesús. Y como esa era la Biblia de Pablo también, él continúa hablando conforme la ley y el testimonio. Sobran las palabras, huelga decir que el método de leer el Nuevo Testamento, poniendo a un lado las Escrituras, es el caldo de cultivo para las decenas de interpretaciones que pululan hoy, de interpretaciones que los hombres pretenden el día de hoy tener como una doctrina revelada. El método que tenga base en las Escrituras no dará pie para varias interpretaciones, sino para una sola. Los cristianos debemos de poner nuestra soberbia y preguntarle a los depositarios de la revelación de Dios, a los depositarios de la palabra que Dios dio en tiempo antiguo y que la guardaron por 1300 años, que seamos capaces de poner nuestra soberbia y de preguntarle a ellos cómo recibieron esa palabra de Dios, esas doctrinas de Dios, y cómo fueron capaces de llevarlas y de guardarlas con tanto amor, con tanto cariño. Así que ya vemos, mis queridos amigos, que cuando se habla de moradores del polvo, nunca se habla, por supuesto, de moradores del cielo, sino de moradores del polvo, de los que se hallan en el polvo de la tierra, de los que se hallan durmiendo, de los que se hallan, como dice también la misma Biblia, se hallan en el Hades, porque la palabra Hades es el término en griego que corresponde a la palabra Seol en hebreo. Y entre los hebreos, el Seol era precisamente
el reino de los cadáveres, el reino de los muertos. Cuando digo reino de los muertos, no vaya a pensar usted en personas que siguen existiendo y que tienen toda una civilización en el inframundo. No, no, no. Cuando digo el reino de los cadáveres es porque lo único que es puesto allí, en ese territorio, entre comillas, de ese país de los muertos, entre comillas también, es el cuerpo muerto. ¿Entiende usted? Los cadáveres. Por eso hablamos del Seol como el reino de los cadáveres. Cuando decimos, podemos decir reino de los muertos, pero cuando decimos muertos debemos entender los cadáveres. ¿Ve usted, mi querido amigo? Con razón, aún si vamos nosotros al Nuevo Testamento, escucharemos predicar a Pedro y le oiremos decir que él entiende que David, el rey, estaba en el Hades. Porque cuando él dijo en el Salmo, no dejarás mi alma en el Hades, no se está refiriendo a su cuerpo y a su cadáver que había sido alma y que había muerto. No, se estaba refiriendo más bien al Mesías. Porque ciertamente David murió, pero su alma, su ser vivo, ese ser viviente que era David, al morir, lamentablemente se convirtió en un cadáver. Pedro dice en su mensaje a los israelitas que conocían la doctrina de Dios, les dice, David no dijo eso con relación a sí mismo, porque nosotros tenemos el sepulcro de David hasta el día de hoy entre nosotros. O sea, en los días que Pedro predicó, el sepulcro de David todavía se hallaba entre los israelitas. Interesante, ¿verdad? Esto para decir que el alma de David, en un sentido poético, fue atrapada allí y nunca más se le dejó salir, porque el alma o ser vivo se convirtió en cadáver y luego se convirtió en una osamenta reseca o de repente en polvo. Y ahí está, en el Hades. Pero ¿por qué él dijo en el Salmo, no dejarás mi alma en el Hades? Se estaba refiriendo a otro, se estaba refiriendo a nuestro amado Salvador Jesús, el cual fue puesto en el Hades. Él también estuvo en el reino de los muertos, en el reino de los cadáveres. Pero aunque estaba puesto allí en el Hades, en este caso en ese sepulcro que José de Arimatea había prestado, sin embargo nuestro Padre Celestial no dejó el alma de Jesús. Y aquí me refiero a ese cuerpo con vida que se convirtió en cadáver por lo menos hasta 3 días. Durante 3 días, nuestro Señor Jesús perteneció al reino de los muertos. Por eso dice que Él fue levantado de entre los muertos, porque llegó a pertenecer a ese reino. Ahora bien, nuestro Padre Celestial, a esa alma viviente que se había convertido en cadáver y que fue cadáver durante 3 días, nuestro Padre Celestial le dio vida. Hizo entrar espíritu de vida, el mismo espíritu de vida que Jesús había entregado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese mismo espíritu ahora devuelto por el Padre. Es decir, el Padre devolvió espíritu de vida a ese cuerpo de nuestro amado Señor Jesús y se levantó. Amigos queridos, aún nuestro amado Señor Jesús fue morador del polvo, morador del Hades durante algún tiempo. Más sin embargo, nuestro Padre Celestial con su poder lo levantó y fue hecho, como dice el mismo Pablo, primicias de los que duermen. O sea, el primero en escapar de los lazos de la muerte. El primero en desatarse de los lazos terribles de la muerte que no había roto nadie, lazos que no habían dejado escapar a nadie, pero el Hijo de Dios pudo escapar por el poder de nuestro Padre Celestial. Amigos queridos, esta es la palabra que les entrego y nos encontramos en nuestro próximo programa para seguir comprendiendo estas verdades bíblicas maravillosas.